Y a eso obedece esta reunión. Gracias. ¿Cuáles son las razones por que no se han llegado a las 5.000 pruebas al día? Usted mismo propuso que fueran 5.000 pruebas diarias. El presidente aduce que se ha aplanado la curva, cuando usted mismo ha venido diciendo en diferentes momentos que se llegará al pico de la pandemia, pero que no conocemos en qué mes. No hay certeza de cuándo se llegará al pico de la pandemia. Pero el presidente, vuelvo y repito, aduce que ya llegamos, que se está aplanando. ¿Cuál será el plan de intervención para esto? Esa sería la primera. Ok, perfecto. Bueno, primero con relación a las pruebas, es importante que cuando nos trazamos ese número de pruebas, de 5.000 pruebas, esto está basado en un indicador. Por supuesto, para todos nosotros será más fácil manejar un número, ¿cierto? Entonces, el número está derivado de un indicador que es el número de pruebas por día, por población, que tiene que estarse haciendo. Ese número, el mínimo que consideramos correcto, es 0.4 pruebas por cada 1.000 habitantes por día. Entonces, si usted divide, digamos, usted divide el total de población de Guatemala, le da más o menos esas 5.000 pruebas que deberíamos estar haciendo, un poquito más tal vez. Obviamente, si uno ve, ahora que ya tenemos los datos se han transparentado y que hay mucha información a nivel de municipio y estamos derivando toda la información a nivel municipal y departamental, uno puede ver que, por ejemplo, el departamento de Guatemala está haciendo 0.7 a 0.8 pruebas por 1.000 habitantes por día. O sea, muchas de las pruebas están concentradas en el departamento de Guatemala, por muchas razones. Recordemos que las pruebas no solo las está haciendo el Ministerio de Salud, las está haciendo también el Seguro Social y las está haciendo también laboratorios privados. Y por tanto, esa disponibilidad en el nivel central es mucho mayor que en los departamentos más rurales. Por eso es que la COPRECOVID planteó, a la par de ese número, la importancia de descentralizar las pruebas, ¿verdad? Porque no solo podían estar concentradas en el departamento de Guatemala o en la meseta central, pero teníamos que ir, digamos, a esas poblaciones que tradicionalmente no tienen laboratorio, no tienen todo lo que necesitamos allá. Y esa es parte del esfuerzo en este momento. Ahora, hay dos estrategias para hacerlo. Uno, la más rápida, era obviamente llegar con pruebas de antígeno a los municipios, porque la prueba de antígeno es muy simple de hacer, a pesar que tiene no tiene la misma sensibilidad que la PCR, tiene la ventaja que se puede hacer ahí en el lugar y uno puede detectar un caso y no tiene que ir al hospital, la prueba no tiene que viajar para retardarse días en tener el diagnóstico. Pero parte de la estrategia es realmente tratar de llegar y fortalecer esos hospitales de los departamentos, porque lo que quisiéramos es no solo durante el COVID, sino que a futuro dejar instalados ahí laboratorios que sean buenos para la población. Entonces, digamos, por ejemplo, yo estuve de visita la semana pasada, tanto en Totonicapán, Quetzaltenango, Quiché y Huehuetenango, y por ejemplo, Huehuetenango acaba de recibir su termociclador, que es ya la capacidad para hacer sus pruebas de PCR en el área de salud. Quiché todavía no tiene, pero hay, digamos, 4 termocicladores que el Ministerio de Salud mandó ya adquirir internacionalmente, que uno de ellos probablemente va para Quiché, ¿verdad? Quetzaltenango levantó su capacidad de pruebas y eso es una ventaja. Y ahorita van otros termocicladores para Chimaltenango, Zacapa, etc. Entonces, estas máquinas o equipos no son fáciles de obtener, pero el Ministerio se ha puesto a obtener más, lo cual es una gran ventaja con lo que teníamos antes. Yo espero que, digamos, ahorita estamos haciendo en su promedio más o menos 4.000, 4.300 pruebas día, total, nacional. Pero yo espero que, digamos, en cuestión de las próximas 2 a 4 semanas, cuando ya tenemos estas máquinas operando, esa capacidad se levante a 5.000, y la idea no es solo quedarse en 5.000, es ir más allá de los 5.000. ¿Los laboratorios privados les reportan a usted? Sí, no todos, porque tienen que inscribirse, y entonces estamos haciendo esa obligatoriedad de que los inscriban. Por ejemplo, ahorita que estuve en Huehuetenango, había una discrepancia de datos entre lo que el área de salud manejaba
y lo que el sistema nacional manejaba. Y la razón de la discrepancia es que habían estos laboratorios privados que todavía no estaban inscritos dentro del sistema del ministerio, ¿no? Gracias a Dios, cuando yo llegué, ese mismo día ya habían activado las cuentas de todos los laboratorios. Y ya a partir de eso, entonces esos laboratorios están registrados para reportar. Y la obligatoriedad de ellos es reportar todo prueba que ellos hacen con su ficha epidemiológica al sistema nacional, ¿verdad? ¿Ustedes tienen el listado de laboratorios en Huehuetenango que están haciendo pruebas de COVID-19? Yo creo que el Ministerio de Salud tiene. La Coprecovid obviamente no maneja esa información, la maneja el Ministerio, pero si usted se la requiere a la DRACES, ellos tienen perfectamente el listado de qué laboratorios ya tienen autorizados ahí. Es lo que nos sorprende que en Huevo ya estén haciendo COVID-19 en privado. ¿Perdón? Es que sorprende que en Huevo ya estén haciendo pruebas de COVID-19 en privado. Y de nuevo, eso es lo bueno Digamos, la realidad del departamento, se lo digo. Pero sí, yo por eso le digo, yo estaba en Huehuetenango antes, pero por eso para mí es muy importante hacer estas visitas a los departamentos del interior porque me sirven para saber de estas cosas y saber qué están operando, digamos. Y sabemos que hay algunos laboratorios privados de Huehuetenango que ya estaban haciendo pruebas, ¿verdad? Usted mencionaba que han hecho entre 4.000 y 4.500, pero no se ha reportado eso ni un solo día en el... Bueno, no, hay días que se reporta más y otros menos. Eso es muy... Pero a 4.500 no hemos llegado ni un día, ni a 4.000 pruebas. Sí, hemos llegado a 4.000, yo le puedo mostrar. Pero no lo han reportado así. Yo me meto todos los días a la página. Lo que pasa es que, digamos, hay que tener cuidado de qué es lo que, digamos, el reporte de datos reportados. O sea, el ministerio reporta todos los días cuando saca su listado. Donde dice tamizajes. Dice tamizajes y dice cuántos han reportado ese día. Eso no significa que es el número de muestras que han tomado ese día, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. Porque, digamos, la muestra, usted la toma y a veces puede pasar, si es un antígeno, un día que, digamos, se reporta al ministerio, o si es la polimerasa de reacción en cadena, depende si tiene un laboratorio cercano, como en Guatemala, digamos, en el departamento, regularmente se reporta ese mismo día en cuestión de 2 días, o a veces si es una referencia de un departamento, puede tardarse 3 o 4 días en reportarlo, ¿verdad? Se han bajado los tiempos de reporte porque estaban muy distantes, ¿no? El tema es de que entonces no estamos dando los resultados del día, digamos, como tal. Bueno, es que no, en ningún sistema se dan los resultados del día, ¿verdad? O sea, a nivel de la unidad de salud, donde está ocurriendo el diagnóstico, sí se da ahí mismo. Pero recuérdese que ese día tiene que alguien digitarlo, subirlo, y digamos, en lo que se reporta puede pasar o ese mismo día o el siguiente día para que se reporte, ¿no? En su visita a Totonicapán, ¿usted visitó el área de salud del Hospital Nacional? No, yo no tenía dentro de mi agenda inicialmente el visitar Totonicapán. Tenía al subdirector de la Coprecovid, que sí visitó el hospital y el área de salud. Yo iba para Quetzaltenango y los 48 cantones me llamaron, entonces yo básicamente atendí su llamado y llegué a la reunión con ellos. Entonces fue una visita principalmente para reunión con los alcaldes y las autoridades ancestrales. Y después me dirigí al laboratorio de Quetzaltenango, pero se quedó un equipo de la Coprecovid trabajando por dos días y medio con ellos. Entonces, vuelvo, el presidente dice que se ha aplanado la curva cuando no sabemos si ya llegamos al pico. ¿Usted considera que se ha aplanado la curva cuando no se sabe si hemos llegado al pico? Bueno, yo creo que, o sea, sí tenemos datos de esto, ¿no? O sea, si uno ve los datos de la curva nacional, digamos, se llegó a un pico entre junio y más o menos la mitad de julio de este año, nacional. Mucho de ese pico fue causado por la meseta central, o sea, la región central y metropolitana del país, ¿verdad? Entonces, la región central y metropolitana llegó al pico y ya ha comenzado su descenso. Entonces, cuando vemos la curva nacional que el presidente muestra, el descenso en su mayoría está causado por ese descenso de la meseta central. Si vemos los picos de otros, y cabalmente hoy en mi conferencia de prensa yo lo presentaba, si vemos los otros departamentos, digamos, uno ve Quetzaltenango, Alta Verapaz, Santa Rosa, etcétera, y Zabal mismo, uno ve que ellos van hacia su pico. Digamos que Quetzaltenango ya subió al pico y está todavía ahí, está comenzando a disminuir.
pero otros como Alta Verapaz, Huehuetenango, la región noroccidental y nororiental, están caminando hacia su pico, digamos. Entonces, siempre hablo yo de que uno puede hablar de una curva nacional, pero la curva nacional le oculta de que dentro de la curva nacional hay una curva, digamos, central, y hay curvas departamentales que son diferentes, ¿no? En este caso, al pico nacional, que sería la suma de todos los picos, Sí. ¿cuándo cree usted que estaremos llegando? Yo creo que lo que va a pasar es que lo que vimos ya es que ese pico de la ola inicial nacional está ya en descenso. Lo que ahora va a pasar es de que los departamentos, dependiendo de qué tanto contagio tengan, van a levantar el segundo pico, ¿verdad? Si es que no se suma, a ese pico, también un repunte que pueda haber en la meseta central por la reactivación, la reapertura que hemos tenido, ¿no? Entonces, yo estimaría que si vamos a ver un segundo ascenso, lo vamos a comenzar a ver en algún momento en la segunda semana de septiembre, y estaríamos viendo ese ascenso hacia el pico, digamos, de septiembre hacia octubre, digamos, ¿verdad? ¿Cómo garantizar el rastreo de los datos y la gestión de los datos? Bueno, los datos cada vez son mejores, ¿verdad? Creo que hay un trabajo importante que el Ministerio ha estado haciendo en transparentar esos datos. Digamos, los laboratorios privados, por primera vez en la historia del Ministerio, ha ejercido su rectoría sobre los laboratorios privados que se han sumado a este reporte de datos, ¿no? Todavía existen fallas, digamos. Si yo quisiera ver un sistema ideal en este momento tecnológico que tiene el mundo, todavía me encantaría que el Ministerio pudiera invertir, digamos, el gobierno pudiera invertir en un sistema ya automático vía telefónica, de que los servidores de salud pudieran entrar sus datos. Ya no debiéramos estar haciendo, como dije alguna vez, palitos con, digamos, de decir aquí cuántos casos y apuntando en papel. Todo eso debiera ir a un sistema que uno pudiera, su enfermera del puesto de salud pudiera hacerlo en un celular y subir sus datos y tirarlos, digamos, al sistema nacional, ¿verdad? Pero yo espero que si se le da inversión al ministerio, pueda invertir en un sistema ágil de ese tipo, que nos sería un sistema mucho más ágil de datos y que tendría probablemente menos errores, ¿verdad? ¿Tienen obligación los laboratorios privados de enviar la información? Sí, es obligatorio. Es obligatorio. ¿Y si no lo hacen, hay algún tipo de consecuencia? Tengo entendido, o sea, dentro del ministerio, un laboratorio privado está autorizado para poder hacer pruebas COVID. Si ellos no cumplen con la obligatoriedad, se les puede sancionar o se les puede inclusive retirar el registro para que ellos no puedan seguir haciendo pruebas COVID. Así que y tengo entendido que el ministerio, por lo menos en varias oportunidades, ha mandado cartas de amonestación a los laboratorios diciéndoles claramente que si no reportan, básicamente van a perder su licencia para poder hacer pruebas COVID. ¿Existe un subregistro de casos? Sí, pero aquí y en todas partes del mundo. O sea, el número de infecciones que nosotros tenemos hoy por hoy es probablemente un 10% de lo que realmente está ocurriendo, ¿verdad? Porque sabemos que 50% de las infecciones son asintomáticas, o sea, esas personas nunca van a sentir que estaban enfermas y por lo tanto lo más seguro es que no se hagan una prueba, así que no sabremos que tuvieron la infección. Y de ahí, de los otros 50%, de la otra mitad, un 40% son, o sea, un 80% de ellos, de la otra mitad, o sea, 40%, son infecciones muy leves, donde la persona tal vez tiene un pequeño catarro un día o tiene una febrícula y se le fue el día siguiente, y como no siente más síntomas, no va a atender, digamos, el irse a hacer una prueba. Entonces, no tengo la menor duda que cuando hagamos los estudios serológicos, que nos van a permitir saber, digamos, cuánta gente realmente se ha infectado, encontremos 10 o 15 veces más el número de casos de lo que tenemos, ¿verdad? ¿Existe un déficit de rastreo? Sí, bueno, el sistema de rastreo está iniciando, ¿verdad? Es un sistema que ha costado echarle, digamos, a andar porque necesitaba un protocolo, necesitaba la capacitación de los rastreadores, el trabajar con los alcaldes para desarrollar el sistema de rastreo,
Pero finalmente se tienen todos esos elementos y entonces ahorita el ministerio está en ese proceso de contratación de rastreo. De rastreadores. ¿Cuántos van a ser? 60. No. Se calcula para nivel nacional 3.500 rastreadores, de los cuales, digamos, se calcula por lo menos en el estimado inicial, si encontráramos suficientes enfermeras, habría 1.800 enfermeras técnicas profesionales. Si son 60 únicamente para los municipios de la ciudad. Exactamente, sí. Ajá. Sí, son por lo menos 3.500 rastreadores, uno por cada 5.000 habitantes. En el caso de los asintomáticos, ¿cuáles son los controles? Bueno, las personas asintomáticas, como yo lo mencionaba, no hay manera de detectarlas a menos de que uno sepa que sea un contacto con un caso positivo. Y ahí es donde este sistema o esta estrategia de encajonamiento del virus es muy importante, ¿verdad? Lo que el encajonamiento hace es, si llega un caso positivo, un caso que digamos detectamos y es positivo a un servicio de salud, ya sea un hospital o un puesto de salud, centro de salud, al detectar ese caso se le aísla, pero también se toma nota de quiénes son sus contactos. Y los rastreadores lo que deben hacer es ir a ver quiénes son esos contactos. Probablemente dentro de esos contactos de este caso haya gente asintomática. Y por eso es que esos contactos lo que se instruye es que hagan una cuarentena para evitar que ellos estén contagiando. Así que a través del sistema de rastreo sí debiera encontrarse, digamos, el trabajo para qué hacer con estos asintomáticos potenciales, ¿no? ¿Cuáles son los criterios técnicos para la implementación del semáforo? Entendiendo que se tienen las mismas medidas para el rojo y el naranja, por ejemplo. ¿Para qué, perdón? Para la implementación del semáforo, o sea, son lo mismo es rojo que el naranja. Bueno, no es lo mismo. Hay mucha interpretación de que es lo mismo, pero es muy similar o igual en algunos sectores. Por ejemplo, en el transporte. En el transporte es la mismo aforo porque no se podía arriesgar a más gente en el naranja, entonces se dejó más estricto hasta pasar al amarillo, ¿verdad? Aduciendo que uno no debería moverse, digamos, muy rápidamente a liberar el transporte para que más gente transportara y tuviera más posibilidad de contagio. Pero en la mayoría de otros, creo que lo que ha habido es a veces dificultad en comprender lo que se llaman los aforos. Y los aforos no es más que la cantidad de gente que puede estar en un espacio cuadrado al mismo tiempo. Yo tuve una reunión, por ejemplo, ayer con las iglesias y les decía, hay dos conceptos en esto. Hay el concepto del distanciamiento y el concepto del aforo. Pues, ¿qué es el concepto del aforo? Es que dependiendo de la alerta, yo, por ejemplo, en esta habitación tengo una superficie, tengo una cantidad de metros cuadrados. Yo mido el ancho por el largo y saco sus metros cuadrados. En la mayoría, en el aforo, digamos, por ejemplo, para decir un ejemplo, los locales comerciales de los centros comerciales tienen 10 metros cuadrados en rojo, una persona por cada 10 metros cuadrados, tienen 4 metros cuadrados en naranja y tienen 2.5 metros cuadrados en amarillo. Entonces, si esta superficie es de 20 metros cuadrados, por ejemplo, en rojo yo solo puedo tener 2 personas aquí adentro, porque divide los 20 metros dentro de 10. Si estoy en naranja, yo puedo tener 5 personas. Y si estoy en amarillo, yo puedo tener casi 10 personas o 8 personas metidas adentro del lugar. Ese es el primer concepto. Entonces, a veces ha costado interpretar de que conforme usted va bajando en la alerta o subiendo, digamos, usted va a poder tener una menor cantidad de personas adentro de una habitación. Y el segundo concepto es que a pesar de que usted tenga una cantidad de personas, usted dentro de esa habitación tiene que respetar la distancia. O sea, yo digamos no puedo tener 20 metros cuadrados y 5 personas y tener a las 5 personas en una esquina, sino que dentro de esa habitación que es de 20 metros cuadrados, esas 5 personas tienen que mantener 1.5 metros dentro de ella. Entonces, si hay una escalada, digamos, que se hace en cada uno de los niveles, pero como le digo, no siempre no es un concepto muy fácil porque en Guatemala, digamos, no es como en otros países donde los aforos son muy importantes para el departamento de bomberos, por ejemplo. En otros países los bomberos son muy estrictos en mantener los aforos, digamos. Entonces ellos llegan a un lugar y si los aforos están superados, ellos pueden ponerle una multa por la cantidad de gente que usted tiene en el lugar.
¿cómo se construyó este semáforo? ¿Con quiénes se reunieron para el semáforo? Bueno, hubo varias cosas. Primero, para este semáforo lo que se hizo fue hacer una revisión de todas las estrategias que estaban utilizando muchos países. Hubo también una revisión técnica, digamos, de los indicadores. Y estos indicadores vienen del trabajo que hizo Tom Frieden, que fue un exdirector del CDC con su equipo, de diseñar algunos, digamos, niveles de alerta para países de bajos recursos. De manera que uno tuviera esos indicadores, y los indicadores siguen mucho esos indicadores que ellos desarrollaron. Esa fue la primera parte, ¿verdad? Tener los indicadores correctos. La segunda fue ver las estrategias de restricción o de regulación en cada alerta, que eso no lo tenía ese sistema, pero que lo incorporamos de lo que hacían Australia, Europa, etcétera. Vimos varios países que estaban haciendo en términos de restricciones, y entonces diseñamos nuestra propia adaptación para el país. Ya cuando se tenían estos criterios, se hizo una consulta muy rápida, no tardó más de 72 horas, de algunas personas, digamos, alrededor de la sociedad, desde empresas hasta, digamos, iglesias, algunas personas de líderes de algunos aspectos específicos, turismo, etcétera, y decirles: queremos que nos digan ustedes que si ustedes tuvieran que ponerse en las diferentes alertas, ¿qué restringirían? Y la razón de hacer esto no era necesariamente, digamos, incorporar toda la opinión, sino que saber cómo estaban pensando y saber si lo que estábamos planteando era muy distante de lo que las otras personas estaban planteando. Y se recibieron, digamos, estas propuestas, ¿verdad? Que después algunas de ellas, digamos, se adaptaron para menos, se adaptaron para más. Sin ninguna, digamos, esto fue una decisión a nivel del Gabinete de Ministros. El Gabinete de Ministros se juntó 2 veces para discutir cada uno de estos procesos, digamos, propuestas que venían ya del gobierno, pero de nuevo con esta rápida consulta. Nunca se les hizo ver a las demás personas, digamos, qué estaba proponiendo el gobierno, sino que queríamos que vinieran de ellos qué pensaban ellos, ¿no? Y eso fue lo que nos dio ese proceso. Es muy interesante tener el estado, porque yo no sé si por ahí en algún lugar le llegó, digamos, pero la gremial de turismo, hoteleros, restaurantes y todos estuvieron tirando audios y mensajes por WhatsApp, digamos, que llegaba ya con las medidas que el gobierno iba a dictar. Sí, pero no como, ellos... Sí. Como buenas noticias, digamos, sí, para el gremio. Entonces, pareciera ser que, yo se lo voy a decir con toda sinceridad, pareciera ser que ellos fueron los que les trasladaron a ustedes los protocolos de cómo iban a capturar, porque los mensajes y los audios eran muy explícitos y coincidentemente coincidieron en todo, digamos, básicamente, y sí hacían referencia a que se habían reunido con ustedes, que se habían reunido con el gabinete, que se habían reunido con el presidente. Esos audios nadie se los inventó, pues salieron de la misma gremial. Yo le puedo decir que desde la COPRECOVID nosotros compartimos la matriz y no compartimos el contenido. Si de algún otro ministro, porque esto se planteó a nivel del Gabinete de Ministros varias veces, salió algún tipo de comunicación con ellos, eso no lo puedo comprobar, ¿verdad? Cuando se recibió de regreso, digamos, lo de ellos, de nuevo se volvió a reanalizar y veo que fue la COPRECOVID y el Ministerio de Salud los que tomaron realmente la decisión, con, digamos, realmente muy poca presión, y la prueba de eso es que hay sectores que hoy por hoy todavía nos discuten que por qué pusimos, digamos, ciertas restricciones que, digamos, ellos pensaban que iba a ser diferente, ¿no? Y eso se lo digo porque usamos como primera instancia un criterio puramente epidemiológico, ¿verdad? Y hay sectores que, digamos, todavía tienen preguntas con respecto a si pudieran activarse. Un ejemplo, por ejemplo, es los parques arqueológicos, los parques nacionales que están cerrados y que sin ellos el turismo pues no puede activarse igual, ¿verdad? Entonces, digamos, hasta ahorita estamos haciendo una evaluación a través del Parque Zoológico La Aurora para ver, digamos, que ese parque, que es un parque al aire libre, que ya desarrollaron un protocolo muy estricto con respecto a cómo activarse, digamos, en las diferentes alertas, vamos a evaluar cómo les va, y basado en eso vamos a tomar las lecciones aprendidas de ahí para ver si estamos listos para abrir parques al aire libre nacionales
digamos, y arqueológicos que pudieran ser de provecho para los guatemaltecos, digamos, pero que no provocarían un contagio si se mantiene un protocolo estricto, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones por las que se reduce la cantidad de pruebas cada fin de semana? Sí. Ese es un fenómeno que ya la Coprecovid estudió. Se reducen todos los que contribuyen a los pruebas, digamos, tanto privados, Seguro Social y el Ministerio de Salud. Hicimos un sondeo de por qué ocurría eso, y hay dos factores importantes. Uno, la población va menos durante el fin de semana, a menos que esté muy enferma. Digamos, entonces, si usted no está si usted tiene una infección leve, digamos, usted dice yo me aguanto a 0, ¿verdad? Porque tal vez no encuentro un laboratorio cercano, etcétera, o ¿verdad? Me voy a quedar en mi casa, voy a ver qué pasa, ¿verdad? No estoy trabajando por descansar, etcétera. Entonces, esa es una razón. La segunda es que como hay menos visitas de personas, los laboratorios mismos han dispuesto que ellos solo van a trabajar de emergencia. Entonces, realmente también eso coadyuva, porque entonces, digamos, usted solo si hay una emergencia, entonces los laboratorios abren y le dan a usted. Entonces, trabajan en horarios más restringidos y trabajan solo bajo emergencia. Entonces, eso provoca una caída muy importante de las pruebas. Como consecuencia de eso, el Ministerio de Salud, ustedes probablemente escucharon en la cadena nacional del domingo, ha decidido que 144 centros del país puedan estar abiertos los 7 días de la semana cabalmente para permitir hacer más pruebas el fin de semana. Pero ese es el fenómeno que ocurría y que ocurre, digamos, cada fin de semana se nos vienen las pruebas para abajo porque cabalmente se hacen menos pruebas. No, yo solo ese sigue, digamos, causándonos esa discrepancia de datos, porque yo me recuerdo, si no fue la semana pasada, fue la anterior, que llegaron hasta 262 pruebas, digamos, en sábado y domingo, digamos, esa parte, pero al siguiente lunes se levanta. Entonces ya porque la persona que no hasta va, pero no es porque 2000. se dispare, sino que es porque la persona que no llega a hacerse la prueba el domingo, o no se la llega a hacer el sábado, se la llega a hacer el lunes y llegan todos. Entonces, digamos, la cantidad de pruebas que usted tiene el lunes es mucho mayor que la que tiene, digamos, sábado y domingo. Y esperamos que con esta estrategia de abrir, digamos, centros que estén los 7 días de la semana abiertos, disminuya esa disminución, o sea, no se dé tanta esa disminución que estamos viendo. Sí, porque cuando uno ve por lo menos una semana la toma, digamos, creo que esa semana que me vimos era 4,000 el lunes, después se vinieron entre 2,000, 2,200, pero para llegar al sábado se vino hasta el... Pero esa es la razón principal, y creo que si viéramos todos los países cuántas pruebas hacen fin de semana, probablemente vemos la misma caída, ¿verdad? Y si usted puede ver, digamos, desde que se inició la cantidad de pruebas ya mayor, usted ve el fin de semana la caída. Obviamente, antes de que se quitara el toque de queda el fin de semana, el toque de queda era la otra justificación, ¿verdad? Si usted estaba bajo toque de queda el domingo y parte del sábado, usted no se movía a hacerse la prueba a menos que fuera una emergencia, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para utilizar centros de atención permanente? En este caso, centros de recuperación nutricional o centros de salud para convertirlos en centros de atención al COVID. Bueno, no hay una reconversión de esos centros, ¿no? Lo que hay es un trabajo con los alcaldes de crear los centros de bienestar respiratorio, ¿verdad? O centros de atención respiratoria. Entonces, en un caso que tenemos ahorita en la colonia Betán, ¿sí? En donde atienden 12 programas, y es el único centro de salud que atiende una cantidad bastante alta de pacientes al día. Entonces, quieren cancelar los 12 programas que existen para volverlo totalmente COVID. Ya entiendo. Y esto pues tiene muy preocupada a las personas que viven muy cercanas al lugar, y atiende 92 asentamientos y 17 colonias. Entonces, ¿quién va a atender a estos pacientes si lo van a volver COVID? Porque ellos dicen, hay un área especial para COVID, pero aparte está maternidad, nutrición, pediatría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el criterio para volver este centro de la Betania, por ejemplo, en COVID? Pues eso no es un dato ahí, doctor. Usted que estuvo en Huehue, donde están atendiendo pacientes, ese es el centro de recuperación nutricional. Pero ahora
dejó de cumplir esa función y ahora ahí es donde se atienden los pacientes de COVID-19. Entonces eso es lo que preocupa, porque tenemos San Juan Atitlán, San Gaspar Ixchil, Santa Bárbara, Huehuetenango, San Sebastián, Huehuetenango, con altos índices de nutrición y de nutrición crónica, y ahí ese era el centro de recuperación. Pero ahorita cerraron ese programa y cerraron esa atención para... Yo pude ver el de Huehuetenango y ese era un área que era antes un centro de recuperación nutricional. De nuevo, esta creo que es una pregunta para el Ministerio de Salud, ¿verdad? Yo me imagino que esto obedece, digamos, a qué hace el área de salud con el hospital para tratar de decidir, digamos, cómo se acopla, digamos, a la estrategia de COVID. Por supuesto que desde el punto de vista de la COPRECOVID, nosotros nos preocupa y es una parte importante el resto de programas de atención, porque obviamente durante la respuesta a la epidemia, digamos, se ha disminuido la atención de otras enfermedades y otras condiciones, que es importante, ¿no? Pero ahí, doctor, a ver, ¿no habría una contradicción en el sentido de que veamos lo más próximo, veamos que es esto de la Betania? Si usted dice que se está reduciendo los picos de la epidemia, digamos, hablando propiamente de la ciudad, ¿por qué entonces el ministerio quiere abrir más centros para atención de COVID? O sea, estamos hablando de la Betania, lo quieren convertir en un centro exclusivamente para atender COVID. O sea, si estamos reduciendo los picos de la pandemia, si estamos aplanando curvas, ¿por qué entonces el ministerio apertura más centros para atención de COVID? Sí, yo desconozco la situación de la Betania específicamente, porque obviamente es una estrategia del Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero lo único que puedo decirles desde el punto de vista de la COPRECOVID es, no porque nosotros estemos impulsándola necesariamente, pero creo que hay un proceso ahorita de preparación para la segunda ola, ¿no? ¿Qué significa esa preparación? Es, digamos, saber que no podemos enfrentar la segunda ola si no volvemos a prepararnos. Y lo que aprendimos de la primera es que el haber dejado, digamos, la parte de la atención primaria baja, haber concentrado todos nuestros recursos en el hospital, no es probablemente la mejor estrategia. De hecho, creo que los centros de bienestar respiratorio o de atención respiratoria de COVID se convirtieron después en una estrategia de respuesta muy buena, ¿no? Donde la población pudo acercarse sin sentir el temor, digamos, de tener que ir a los hospitales. Entonces, de nuevo, no puedo comentar con respecto específicamente a Betania, pero lo que sí es importante es que como sistema de salud nos preparemos para un posible repunte que, digamos, lo hemos visto en todos los países, ¿verdad? Y que de que va a ocurrir, esperamos que no sea tan alto por las medidas que Guatemala está tomando, pero si fuera alto deberíamos estar listos, ¿verdad? ¿Qué tan alto puede ser, doctor? Porque, digamos, está bien, digamos, usted es el que tira o da recomendaciones, digamos, y vimos, puede ser que los medios lo hayan sacado de contexto, puede ser que, pero veíamos también que usted en alguna conferencia de prensa, creo que fue, usted decía, instaba, digamos, a los alcaldes a crear más cementerios. O sea, ¿lo sacaron de contexto? ¿Realmente fue una invitación? ¿Se espera algo peor, digamos, para el país? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, digamos, el medio de comunicación que lo mencionó fue el que realmente me hizo la pregunta que qué pensaba yo que los alcaldes estaban haciendo, digamos, nuevas áreas para cementerios. Y yo lo que le dije fue, la atención primaria para mí es lo más importante para contener este virus, pero obviamente yo de alguna manera creo que y la manera en que lo comenté específicamente fue que en muchas localidades del área rural del país los cementerios realmente son muy pequeños y que si los alcaldes estaban tomando esa iniciativa, pues a mí me parecía que era una manera de ellos de prepararse. O sea, lo que estaba tratando de decirles es, no espero yo que haya mucho más mortalidad, por el contrario, hemos visto que hoy por hoy la mortalidad de COVID en Guatemala es menor, principalmente porque hemos aprendido a manejar esta enfermedad mejor desde el punto de vista del sistema de salud y que, digamos, las personas se están atendiendo más tempranamente, ¿verdad? Doctor, ¿cómo han implementado el sistema integrado de información para el manejo del COVID? Bueno, en este momento el sistema gerencial de salud, digamos, es quien maneja la mayoría de los datos de COVID. Esto ha mejorado significativamente, digamos, todo el sistema está integrado en un proceso
que viene desde las áreas de salud ahora. Creo que el dato es mucho más eficiente, digamos, se han mejorado algunas cosas. Por ejemplo, hay una nube ya para resguardar los datos de COVID, que era importante. Antes, solo se contaba con los servidores del ministerio, y esos no solo serán susceptibles a la posibilidad de un hackeo, sino que la posibilidad de que si se caían o se inundaban, digamos, en términos de búsquedas, dejaba al ministerio de una plataforma relativamente. Ahora hay un resguardo que tiene acompañamiento de la OMS en términos de, digamos, del resguardo de datos a nivel de una nube, ¿no? Y segundo, creo que la mayoría de la plataforma ahora es electrónica, lo cual es una gran ventaja para ese proceso. Yo creo que todavía en esa área tenemos mucho que invertir, ¿verdad? O sea, yo siendo alguien que mi expertaje es de epidemiología, yo quisiera que los datos en Guatemala se movieran a un nivel de nuevo automatizado, electrónico, que sea basado en un teléfono y no necesariamente en papel, ¿no? Doctor, en otros países han encontrado más de 6 cepas, y digo países centroamericanos. ¿En Guatemala hay estudios e investigaciones para detectar más cepas? Hay 2 grupos de investigación, cabalmente la Coprecovid está acompañando este proceso, que están interesados en la secuenciación. Uno es el grupo del doctor Eduardo Aratman, que ya tiene algunos fondos para hacer secuenciación de virus, y el otro es el grupo de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces, ya ambos han ingresado sus propuestas al Comité Nacional de Ética, está en el despacho de la ministra también para autorización, y en cuanto esto se pueda dar, entonces yo creo que ellos van a ser colaboradores que van a permitirnos saber la secuencia del virus en Guatemala. En el caso de la investigación del doctor Aratman es coinfección, que sería VIH-COVID. No, es básicamente la cepa de COVID como tal. ¿Y profesor, por qué hasta en este momento se está haciendo esto? Bueno, se había sometido, digamos, el doctor Aratman desde más o menos el mes de junio. Había solicitado este proceso, pero ha tardado en que ellos terminaran el protocolo, que, digamos, definieran exactamente qué iban a hacer. Obviamente el ministerio no podía solo autorizar sin un protocolo específico, y ha tardado un tiempo, que la Coprecovid de hecho ayudó mucho a que ese protocolo estuviera listo para haber sometido al Comité de Ética. Ahora tiene ya, creo que un par de semanas, esperamos que el Comité de Ética Nacional libere ya el protocolo, y con eso ya el proceso se daría. Entendiendo que el Comité de Ética, por estudios que tienen realizado, a veces dura hasta 6-7 meses para entregar los protocolos. Sí. ¿Usted cree que el Comité de Ética está trabajando más ágilmente para entregarlos a la brevedad posible? Esa es nuestra impresión. Hemos tenido, de hecho tuvimos una reunión desde Coprecovid con tanto Senacid como el Comité de Ética Nacional, donde el Comité de Ética Nacional revisó sus procedimientos. Ellos nos han dicho que es un poco más ágil ahora. Vamos a ver realmente, porque estos son los primeros protocolos que están revisando. En este momento llevan 2 semanas, así que si logran aprobarlo y tenerlo listo, pues eso sería un avance comparado a los 6 meses antes que se tardaban a veces en dar una respuesta, ¿no? ¿Cuándo considera usted que sería viable que entreguen el resultado a las personas del Comité de Ética y que esto pueda hacer funcionar? Porque, o sea, en una hora no lo entregan en una semana, sí, pero también pueden pasar muchísimos meses basándonos en la experiencia. Yo creería que la ministra está muy comprometida con estos procesos, y que en el momento que ya se le ha dado un tiempo prudencial al Comité de Ética, y teníamos es de nuestro entendimiento que por lo menos el protocolo del doctor Aratman ya ha sido revisado, que solo está pendiente el que ellos den su resolución. Entonces, en realidad ya la revisión se dio, por alguna razón todavía está pendiente la resolución como tal. ¿Hay algunas medidas que adoptar territorialmente hablando en caso de que detecten más de una cepa? Bueno, no realmente. Creemos que la variación del virus en este momento no es significativa para alterar, digamos, nuestra estrategia. Hay 2 cosas importantes que nos puede decir la secuenciación, ¿verdad? Una es que el virus haya cambiado suficiente para que las pruebas diagnósticas que tengamos no le peguen perfectamente, y entonces cree más falsos negativos, ¿verdad? Y la otra va a ser importante para cuando venga la vacuna, ¿verdad? Porque depende de qué tipo de anticuerpos las vacunas que existen desarrollen, vamos a saber si hay un empalme entre, digamos, la vacuna y el virus que tenemos en ese momento. Así que la secuenciación es, creo que, vital para este proceso. Al día de hoy, ¿cuántas pruebas se han realizado por todas? Tendría que revisar, pero creo que
está por arriba de las 200,000 pruebas fácilmente. ¿Cuántas positivas? ¿Cuántas negativas? Si no lo traen, me lo pueden enviar. Sí, se lo puedo enviar. Ok, ¿cuántas positivas? ¿Cuántas negativas? ¿Y cuántas de esas fueron mal practicadas? Y desglosados por departamentos. Con gusto. Por favor. Gracias. ¿Cuáles son las sugerencias que ustedes han dado y cuáles de esas se están implementando en la actualidad? Bueno, la COPRECOVID tiene todo un listado de las cosas que ha recomendado. De las primeras recomendaciones fueron en todo el proceso diagnóstico, digamos, cómo detectar los casos a través de pruebas de antígenos, de pruebas moleculares, el plan de descentralización de pruebas. La COPRECOVID también trabajó inicialmente en los protocolos de manejo del COVID. Después, obviamente, planteó toda la estrategia del Acuerdo 146-2020 de desescalada. Dentro de la COPRECOVID se desarrolló toda la parte del tablero de alertas sanitarias como recomendación al Ministerio, con toda la parte, digamos, de los diferentes indicadores que se tomaron. También hemos trabajado conjuntamente con los diferentes sectores en la revisión de sus protocolos. Se desarrolló la estrategia de encajonamiento, la estrategia de los centros de bienestar respiratorio. Y finalmente, las próximas partes que nos queda, digamos, es afinar el sistema de información hospitalaria, que creemos que debe ser mejor, en el sentido de ya el Viceministerio de Hospitales tiene un sistema que le reporta el número de camas disponibles cada día, pero creemos que hay insumos de hospital que necesitamos saber que están disponibles. Creemos que es importante saber el número de ventiladores que están disponibles de una manera diaria, digamos. Y nos interesa también desarrollar toda la parte de la estrategia de la reactivación de la educación, que es una parte que creemos va a ser vital de unos meses para acá, así que en eso estamos trabajando. ¿Cuáles son los avances del proyecto piloto de rastreo de contactos? Bueno, son 3 fases. Sí. ¿Y cómo se va a evaluar la prueba piloto de rastreo? Bueno, hay dos, digamos, yo creo que la prueba piloto de rastreo que se diseñó para la ciudad de Guatemala está en marcha. Esa todavía acaba de comenzar hace una semana. La primera fase, digamos. La primera fase, y creo que no se evaluará en cuestión de unas semanas. El Ministerio está a cargo de eso. Pero yo creo que el Ministerio no va a esperar, digamos, esa prueba piloto para echar a andar, digamos, estrategias de rastreo, tanto ya hay compromiso con iniciarlo en Totonicapán, en Huehuetenango, así que áreas que creemos que son muy importantes para iniciar ese proceso. ¿En qué fase se contrata a los rastreadores? ¿En esta primera fase? Así es. Es un mecanismo que contratar a 3.500 gentes no va a ser inmediato, ¿verdad? Así que tiene que comenzarse el proceso rápidamente. Esa es la meta, digamos. Sí, pero tiene que ser relativamente rápido porque no podemos esperar, digamos, que la epidemia siga para que contratar a toda esta persona. Sí, actualmente, digamos, ¿cuáles departamentos presentan mayores niveles, digamos, de contagio? Sí. Entendiendo, digamos, las desigualdades sociales existentes. Sí. Yo diría que en este momento vemos aumento de casos toda la región noroccidental, o sea, Totonicapán, Sololá, Huehuetenango, Alta Verapaz está subiendo. Izabal ya está llegando a su pico importante. Estamos viendo también inicio de más actividad en Santa Rosa, en parte de la región oriental. Todo el corredor suroccidental, que inicialmente fue más activo, está ahorita entrando ya a una fase de meseta, ¿verdad? Sobre todo Quetzaltenango, Suchitepeques y Retalhuleu, pero toda la parte oriental y noroccidental del país creo que está en su momento de aceleración. ¿Considera que se ha manejado de manera adecuada el COVID-19? Dígame por qué usted hace esas valoraciones en base a la evaluación que usted le dio. Yo creo que para el sistema que teníamos en Guatemala tan abandonado y tan realmente, digamos, poco soportado financieramente y con recursos, la manera en que Guatemala ha respondido a él, y segundo, los efectos que hemos tenido del COVID, sobre todo en la primera ola, han sido bastante buenos para lo que tenemos, ¿no? O sea, si hubiéramos tenido el sistema de salud de Costa Rica, por supuesto hubiéramos tenido mucho menos muertes de lo que tenemos, pero
yo creería que, digamos, se ha hecho lo mejor de parte de todos los médicos, enfermeras, el propio actual Ministerio de Salud, digamos, que hizo un esfuerzo enorme en tratar de, en cuestión de 6 semanas, levantar un sistema que, digamos, necesitaba responder. No estamos fuera de peligro, vienen todavía 6 meses importantes de epidemia, y creo que con la posibilidad de esa segunda ola fuerte, y por lo tanto consideramos que hay mucho más que hacer, ¿no? Pero en mi evaluación yo creo que si nos comparamos con otros países hemos tenido una respuesta tal vez no tan ágil como la hubiéramos querido, pero que no ha sido tampoco muy disidente de lo que otros países han visto. Entenderíamos entonces que son 6 meses más. Estaríamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Como mínimo. No hay claridad entonces de que los centros educativos ingresen a clases en enero del próximo año. Yo creo que esa sería nuestra meta. La pregunta es si vamos a estar listos en eso, ¿verdad? O sea que este año no va a haber ciclo escolar, digamos, retorno a las aulas. Bueno, eso es una decisión del Ministerio de Educación, ¿verdad? En nuestra evaluación... Pero recomendación de ustedes, porque lo que sucede, mira, doctor, porque ustedes que si hablamos con un ministerio, nos dice lo que la Coprecovid nos dice. Aquí ya vino el Ministerio de Educación. Ajá. Y se le hizo esa pregunta: ¿cuándo van a regresar al ciclo escolar? ¿Este año, el otro año, en qué mes? Y ellos, su respuesta fue lo que la Coprecovid nos diga. Entonces, por eso tal vez a eso obedece la pregunta, porque bueno, es la Coprecovid, digamos, la que no va a tomar esa decisión, pero sí va a hacer la recomendación en ese sentido. En este momento, creo que las discusiones preliminares que hemos tenido con el Ministerio de Educación, yo creo que el Ministerio de Educación ya lo ha dicho, que básicamente el resto del ciclo se termina a distancia o virtual, ¿verdad? O sea, que no hay un reinicio de clases en lo que resta del año. Estamos de nuevo en una evaluación muy estricta con el Ministerio de Educación de decidir, digamos, basado en el riesgo, qué significa el retorno a clase. Y hay varias cosas que tenemos que hacer. Uno es, primero, ver cuáles son las experiencias de otros países. Tenemos la ventaja que hay países que están reactivando su sistema escolar y estamos aprendiendo de las epidemias que están teniendo. Estamos hablando no solo del sistema escolar, sino del sistema universitario también. Segundo, cada vez hay más información de los riesgos que significan para un alumno. Y tercero, necesitamos ver qué estrategias vamos a usar a nivel de escuelas y centros de educación para poder no solo minimizar el posible contagio, sino que detectar los casos si se dan. Porque lo que peor nos puede pasar es reactivar la educación y no tener capacidad para detectar casos en caso se dé, ¿verdad? Entonces hay todo un trabajo de propuesta que la Coprecovid sí está activamente impulsando con el Ministerio de Educación para ver esa discusión, ¿verdad? Doctor, y para cerrar, el protocolo de cuerpos de las morgues que salen de las morgues por el COVID se está llevando a cabo. ¿Usted considera que primero si hay protocolo y dos, si sí está llevando a cabo el no trasladar al cadáver sin notificar a sus parientes? Porque nosotros hemos recibido más de 22 denuncias documentadas donde entierran primero el cadáver y luego notifican que ya falleció. Bueno, esta parte, digamos, primero sí existe un protocolo, y el protocolo fue desarrollado por el Ministerio de Salud Pública y es bajo su rectoría que se da ese protocolo. Se lo pide al Ministerio. Sí, correcto, porque la Coprecovid no participó en el desarrollo del protocolo de fallecimientos, ¿verdad? Es un protocolo desarrollado tanto a nivel de hospitales y a nivel de áreas de salud. Tenemos entendido que ellos han tratado de mejorar su sistema de notificación a los familiares, pero yo no tengo datos con respecto a, digamos, cuántas veces lo hacen. Sé que, por ejemplo, uno de los centros de llamada que se tenía está tratando de reconvertirse para cabalmente tener esa posibilidad de informar a los parientes no solo sobre los fallecimientos, sino del estado de salud de sus queridos, porque cuando entran al hospital a veces no pueden tener, digamos, comunicación con ellos durante la hospitalización, ¿verdad? Sí, yo tal vez solo insistir, digamos, en el tema del sistema integrado de información. Es que tenemos 2 informes de 2 dependencias del mismo ministerio que nos dan datos totalmente distintos uno con el otro, y entenderíamos que tienen la misma función y tendrían que cuadrar los datos, porque los datos
son duros y no tienden, digamos, a fallar, pues en estadística, eso dice la regla. Si hay una propuesta, yo creo que inclusive no habría que esperar, digamos, que se den recursos existen 1.200 millones de quetzales en el Ministerio de Salud para hacerle frente, digamos, a esta epidemia, y sobre todo porque tienen una ejecución del 8% y eventos que se les caen a cada rato, y sobre todo en el tema de las pruebas ahorita, digamos, hubieron 2 eventos que se subieron y los 2 eventos bajaron, pareciera ser que fue de forma intencional. Entonces sabemos que ese es un tema que hay que tomarlo con el Ministerio de Salud, pero que no deja de fallar, digamos, o de tener una incidencia en lo que estamos hablando el día de hoy. Y el tema es de que cómo están ustedes haciendo este tema del manejo epidemiológico, porque escuchándolo a usted, menciona varios departamentos donde su población es mayoritariamente indígena. Y también medio comentó lo del corredor seco, y ahí básicamente ahorita tenemos 3 tragedias que se van a juntar ahorita, digamos, y que se están básicamente entrelazando el COVID, el tema de la desnutrición y el tema de la sequía y de la afectación ambiental prolongada y estacionaria que es ahora, digamos. Entonces, ¿cómo lo están manejando, digamos? ¿Cómo manejan lo del COVID, teniendo en cuenta esas desigualdades sociales existentes en estos casos, ¿no? Pero solo para saber. Bueno, yo creo que desde el punto de vista del sistema de información, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la mayoría de veces que ustedes encuentran datos discrepantes, no es que la base de datos sea discrepante, sino es que se le piden a diferentes dependencias y entran a tomar de la base de datos, digamos, datos en diferentes momentos. Y lamentablemente no siempre le reportan a usted, le dicen, mire, este corte lo hice a tal hora, tal fecha, ¿verdad? Y entonces pueden darle datos discrepantes de uno y de otro. Mi consejo en eso siempre es dirigir la mayoría de peticiones al Sistema Integrado de Información Gerencial de Salud, porque si usted se lo dirige a epidemiología va a hacer un corte específico y va a veces disentir, digamos, de lo que SIGSA le pueda dar. Pero todo está bajo SIGSA y no debieran haber reportes disidentes si están tomados al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de la data. Y con respecto a los programas, como usted bien menciona, obviamente es una preocupación activa, digamos, obviamente desde la COPERCOVID su trabajo es principalmente dentro del COVID, pero eso no significa que no veamos el impacto que COVID está teniendo sobre otros programas tan importantes en el país, ¿verdad? Como la desnutrición, inmunizaciones, atención, digamos, de la salud reproductiva, etc. Entonces, para nosotros creo que es una prioridad y nosotros lo que hacemos es tratar de plantear al Ministerio cuál es la situación de COVID que les permita a ellos reactivar, digamos, algunos aspectos de programas. Y de nuevo, hay que recordar que tenemos que comenzar a ser creativos en cómo vamos a manejar los programas, aún con la epidemia de COVID. Porque, digamos, la epidemia de COVID no se termina ahorita. La epidemia de COVID va a seguir los próximos 6 a 12 meses y por tanto no podemos esperar, digamos, a dejar los programas sin atención, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las consultas externas. Las consultas externas no se han reactivado, es algo que nos preocupa. La gente necesita ser atendida por su diabetes, por todo, digamos, sus enfermedades crónicas, pero hasta ahorita, digamos, mucha de la razón que no se han reactivado es porque el personal que normalmente atiende la consulta externa está dedicado a ayudar en el proceso de COVID. Pero tenemos que aprender que, digamos, si ahorita, por ejemplo, el departamento de Guatemala va hacia abajo, este es un momento donde podamos retomar las consultas externas y hacerlo de una manera organizada que no impacte tanto y que ayude, ¿verdad? Y si ya se viene una segunda ola, pues crear ya el sistema virtual que nos va a permitir seguir atendiendo la consulta sin necesidad de dejarlo sin atención, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante, doctor, y aquí, digamos, las prioridades en el país creo que no son las mismas siempre, Sí. Porque como usted dice, hubiéramos puesto mayor énfasis a la reapertura de las consultas externas y de otros servicios, y no tanto las iglesias o el zoológico. O sea, se lo digo con todo respeto, porque finalmente, si vamos al hospital, y se lo digo porque usted visitó el de Huevo y hizo el recorrido, lo vimos ahí en las imágenes.
La consulta externa de ahí es el único hospital Así es. de referencia en el departamento, atiende 34 municipios básicamente, casi 1,5 millones, un poco más de habitantes, Así es. que ahorita pues lo que no hemos visto también es el impacto que está teniendo en la vida en ese sentido. Entonces yo creo que sí sería importante ya tener esos protocolos más que la apertura de iglesias, que pueden ir en la mano, pues puede ser un proceso paralelo, pero creo que el tema de la consulta externa sí es importante, porque si no, en algunos lugares, lo digo, abogo por Huehuetenango porque conocemos más la realidad ahí, porque o se mueren de COVID o se van a morir de cualquier otra enfermedad, porque, y ojalá eso nos deje de aprendizaje, porque hay gente que viaja de sus municipios. A las 4 de la mañana tienen que estar haciendo una cola para poder lograr un número, para poder recibir la atención que ahorita no está recibiendo. Pero sí creo que sería importante ya contar con esos protocolos y la apertura de esos servicios. Y vuelvo y repito, recursos para atender el COVID está, y el presupuesto ordinario del Ministerio de Salud está. Entonces la idea es cómo eficientizar la ejecución y salvar vidas humanas, que es lo más importante, ¿no? Y le cuento de que sí se tomó como una prioridad la reapertura de consulta externa. De hecho, mucho antes de que, digamos, se pensara en la reapertura de otros aspectos, se habló de la reapertura de consultas externas, hizo una consulta a los hospitales por parte del viceministro de Hospitales para ver, digamos, qué capacidad tenían los hospitales, y la respuesta casi uniforme que recibió es nuestra gente que pueda tener la consulta externa está en la parte de COVID. Y entonces lo que dijimos, bueno, démosle, esperemos, replanteemos esto, veamos cómo podemos hacerlo. Como usted dice, hay una inversión que tiene que hacerse en la parte virtual, y de hecho en mi reunión con Huehuetenango tuve una muy buena reunión con no solo los hospitales, digamos, de Huehuetenango como tal, o sea, de la cabecera, sino San Pedro Necta y Varías, y también con el Seguro Social. Y el Seguro Social estaba ya colaborando, porque ellos ya establecieron cabalmente una estrategia de consultas virtuales o consultas en casa. Entonces, digamos, las personas que ellos tienen con diabetes o les mandan sus medicamentos a distancia, pero también los visitan en la casa, solo para ver cómo han seguido, y eso ha permitido hacer una consulta externa, digamos, si usted quiere, basada en la visita domiciliaria, que de alguna manera los ha llevado hasta, digamos, bien. Doctor, me gustaría muchísimo, por favor, que dé un mensaje de las recomendaciones hacia los seguidores que tenemos en las diferentes redes sociales, donde usted también pueda hablar acerca, y con palabras muy simples, de la ola que puede o no venir, para que la gente entienda lo importante que son las recomendaciones de las que usted habla todo el tiempo, del distanciamiento social, de la mascarilla, del uso, pero que también hable, por favor, de esta segunda ola que puede o no llegar y que puede traer consecuencias terribles, tanto para la salud, la economía y por favor, doctor, muchas gracias. Pues, gracias por la invitación que me hizo la bancada WINAC para conversar acerca de la situación actual del coronavirus en Guatemala, de la estrategia y la disminución que hemos tenido de los casos a nivel nacional. Por favor, a la población, el hecho de que estemos mejorando en algunas áreas de Guatemala no significa que podemos bajar la guardia en este momento. Hay mucha importancia de que todos sigamos usando la mascarilla como hemos aprendido a usarla. Hoy por hoy, 9 de cada 10 personas en Guatemala están usando la mascarilla todo el tiempo y bien. Eso nos protege y protege a sus familiares en contra del coronavirus. Por favor, siga atendiendo las medidas de lavarse las manos cuando usted sale, sobre todo cuando toca cosas en la calle. Cuando salga, trate de mantener esa distancia social, de no aglomerarse, de no meterse donde hay mucha gente para evitar el contagio. Sabemos que estamos mejorando, pero hay un gran riesgo de que venga un repunte, o sea, una nueva ola de casos. Eso se va a dar porque hemos comenzado a activar algunas de nuestras actividades económicas, de nuestro trabajo, de nuestra interacción, pero esperamos que si todos nos cuidamos y seguimos estas medidas, esa segunda ola vaya a ser algo que podemos manejar dentro del sistema de salud que tenemos. Así que por favor síganse cuidando, sigan adelante y saldremos de esta todos juntos si todos nos unimos para combatirlo. Gracias.
Muchas gracias, doctor, por toda la información que nos brindó. A usted por la invitación. Y pues quedo atento únicamente al informe, Claro que sí. para que podamos también trasladarlo a las redes sociales, para que la gente esté enterada. Yo creo que lo más importante es la información, la educación y la comunicación, por toda vía, ¿verdad? Por toda vía posible, creo que tenemos que hacer que la gente esté enterada de cómo manejar esta crisis sanitaria, económica y social. Muchas gracias, doctor. Doy por Muchas gracias, terminada esta diputado. reunión.